Buenos días. Voy a pasar lista, por favor, atención. Abad. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Apolinario. Buenos días, doctor presente. Gracias, Aquije. Buenos días, profesor presente. Gracias, Castro Carrasco. Castro Presente, Torres. profesor, buen día. Buenos días, Castro Torres. Céspedes. Gracias. Buen día, doctor presente. Gracias, Correa. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Díaz. Elías. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Figueroa. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Flores. Gamboa. González. Buenos días, profesor presente. Gracias, Gordillo. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Grajeda. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Huacachi. Presente, profesor, buen día. Buenos días. Guapaya. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Guaroto. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Huiza. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Yantoy. Buenos días, profesor presente. Gracias, Luján. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Martínez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Martos. Medina. Presente, doctor, buenos días. ¿Quién? Ah, Medina, ¿no? Sí, doctor. Gracias, Monroy. Mori. Mucha. Presente, doctor. Muy buenos días. Buenos días, Palomino. Panizo. ¿Quién dijo presente? ¿Palomino o Panizo? Sí, ¿Palomino? Sí. Ya, gracias, Panizo. Pozo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Quispe Pascual. Quispe. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Ramírez. Presente, profesor. Gracias, Raimundo. Profesor, disculpe, Raimundo me comunicó que no tiene luz y que va a enviar las pruebas correspondientes a SAEC, pero que se lo comunique a usted para que pueda saberlo también. ¿Para qué me dijo, perdón? Para que pueda saberlo también. Ya, muchas gracias. Raceto, y mande correo, por favor, dile, ¿ya? Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Reyes. Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Rojas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Román. Sánchez. Presente, doctor. Bueno, Román. Gracias, Sánchez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Vargas. Vázquez, Guamaní. Presente, profesor. Gracias, Vázquez Zamora. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Ñaña Córdoba. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué faltan? Díaz Flores. Flores Vilca. Gamboa Ventura. Gamboa, presente, profesor. ¿Quién, perdón? Gamboa. Gracias. Buenos días. Buenos días, Martos Pérez. Monroy Retes. Mori Araujo. Panizo Calizaya. Quispe Pascual. ¿Quién, perdón? Panizo presente, profesor. Gracias. Quispe Pascual. Raimundo Calderón. Reyes Romero. Vargas López. ¿Alguien más?
Listo, empezamos. La clase soy bastante larga, ¿ya? Así que Doctor, vamos. Sí, disculpe, quería confirmar si le llegó mi correo sobre el cruce que tenía con Morfo 3. Quería asegurarme de eso. apellido. Es mucha custodia, doctor. Yo también le envié un correo sobre ¿cómo se llama esto? Que se me cruzaba los horarios, pero con una actividad extracurricular. También le informé en el mismo correo que le había consultado a otros docentes también del mismo curso. Ya, un favor. Sí, un favor. En prácticas me dan esta información para apuntarla y colocarla, por favor, ¿ya? ¿Sí? Okay. En práctica. ¿Sí? Está Correcto. bien, doctor. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahorita el tiempo no va a quedar cortísimo, así que en prácticas tenemos un poquito más de tiempo, por favor, ahí me pasan la voz, ¿ya? Gracias. Bueno, hoy día vamos a avanzar lo relacionado a pierna y pie. Vamos a ir de forma bastante rápida. La pierna es esta parte de nuestro cuerpo. Voy a apagar mi cámara, ¿ya? La pierna es esta parte de nuestro cuerpo que está ubicada por debajo del muslo. Y cuando nosotros hacemos un corte transversal, como estamos viendo en esta imagen, lo que vemos es que dentro encontramos dos huesos, ¿no? El que está en la parte lateral es el peroné, más pequeño, más delgado, bueno, pequeño en el sentido de menos grosor. Y el otro que está en la parte medial es la tibia. Ambos huesos están unidos por la membrana interósea. Y cuando hablamos de tabiques intermusculares, tenemos un tabique intermuscular anterior y un tabique intermuscular posterior, de tal manera que estos tabiques están limitando, ¿no? Con la membrana interósea están limitando tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y un compartimiento lateral. Entonces tenemos estos tres compartimientos que están formando parte de nuestra pierna. Estos son los dos huesos, ¿no? La tibia y el peroné, y no hay que olvidar que ellos están unidos por la membrana interósea. Cuando nosotros vemos la tibia, recordar que tiene la tuberosidad de la tibia. Acá está el tubérculo donde se inserta el tracto iliotibial o tubérculo de Yardi. Acá la articulación tibio-peronea proximal. Esto ya lo hemos visto. Acá hay que recordar que está la membrana interósea uniendo ambos huesos y que deja un orificio en la parte superior y un orificio en la parte inferior. Y todo esto es la membrana interósea. Tenemos que ver también que existe en la parte posterior esta línea del sóleo, ¿no? Y después, ya en el extremo distal, podemos observar que cada uno de estos huesos forma un maleolo. Tenemos el maleolo lateral, que es parte del hueso peroné, y tenemos el maleolo medial, que es parte de la tibia. Estos maleolos están formando lo que nosotros conocemos como el tobillo, ¿no? Cuando nos tocamos el tobillo, lo que nosotros estamos palpando son los maleolos. Recuerden que el que está en la parte lateral corresponde al peroné, el que está en la parte medial corresponde a la tibia. Acá también se forma una articulación tibio-peronea, en este caso distal, la cual es una articulación plana, ¿no? Lo mismo sucede con la tibio-peronea proximal, que también es una articulación plana o conocida como artrodia. Para ser específicos, articulación sinovial plana o artrodia. Si nosotros vemos a los músculos que encontramos en nuestra pierna, vámonos por acá, observaremos los siguientes elementos musculares. Como les dije, tenemos tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento medio y un compartimiento posterior. Vamos por acá. Colocamos los músculos. Ya está. Miren, lo interesante al observar esta imagen es que si vemos nosotros a nuestra tibia, que es este hueso que estoy señalando en este momento, pues esta tibia, cuando nosotros la vemos así sin elementos musculares, vamos a colocar por acá,
Ahí está. Miren, cuando nosotros vemos a la tibia sin elementos musculares, vamos a observar que esta tiene un llamado borde anterior. Voy a bajar esto un poco para que veamos que nuestra tibia tiene más o menos la forma de un prisma triangular con un borde anterior, que es todo esto que voy a pintar. Este es el borde anterior. Vamos a poner un plumón más grueso. Borde anterior. Y después un borde lateral y un borde medial. En el borde lateral, el que estoy pintando ahorita, es donde se inserta la membrana interósea, por eso le llaman el borde interóseo. Y este es el borde medial. Lo interesante de observar es que se están formando dos caras anteriores. En la parte anterior, si yo coloco nuevamente aquí el borde anterior, que lo conocemos más comúnmente como la canilla, ¿no? Aquí nos ha dado un canillazo alguna vez en la vida, se nos están formando dos caras anteriores. Una cara anterolateral, que estoy pintándola ahorita, y luego una cara anteromedial. Lo interesante es que la cara anteromedial está libre de inserciones musculares. Cuando vemos la cara anteromedial, es decir, la que está por acá, este de aquí, perdón, flecha. Esta de acá. Esta de acá, esta está libre de inserciones musculares. Lo único que tenemos en la parte del extremo superior es a la pata de ganso, ¿no? Entonces, vámonos por acá y eso es lo que observamos acá. Justamente ven la cara anteromedial, como solamente tiene acá la inserción de la pata de ganso. Ahora, ¿cuáles son los músculos del compartimiento anterior? Voy a describirlos en secuencia desde medial hacia lateral. Y empezaré por este músculo que se llama el tibial anterior. Este es el tibial anterior. Se origina en la tibia y en la membrana interósea y se inserta en la cuña medial. Ya vamos a ver cuáles son las cuñas, ¿no? La cuña medial. El otro músculo que continúa después y que está escondido, digamos así, entre este tibial anterior y el tercer músculo que voy a describir, se llama el extensor largo del dedo gordo. Ahí estamos observando el extensor largo del dedo gordo, que se origina entre la tibia, el peroné y también en la membrana interósea. Se inserta, como dice su nombre, en la falange distal del dedo gordo. Y aquí me voy a detener un momentito para decirles que los dedos del pie se llaman de la siguiente manera. Tenemos, en primer lugar, apague su audio, por favor. Tenemos, apague su audio, se está filtrando. Clarito se escucha su taza de café. El dedo gordo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el dedo pequeño. O si quieren, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Estos dedos no se llaman como en la mano, pulgar, medio, anular y meñique, no. Esos se llaman primer, segundo, tercer, cuarto y quinto, y los únicos que tienen nombre propio son el dedo gordo y el dedo pequeño. Entonces, este músculo que se llama extensor largo del dedo gordo va hacia el dedo gordo, ¿no? Y el tercer músculo, que es el otro que está cubriendo a este que está marcado, se llama el extensor largo de los dedos. Ahí está, ¿ven? Extensor largo de los dedos. Como dice su nombre, este músculo está dirigiéndose a los 4 dedos laterales, es decir, al segundo, tercer, cuarto y quinto dedos, porque el extensor largo del dedo gordo va al dedo gordo. Entonces tiene 4 tendones que se dirigen hacia esta zona. Por lo tanto, la función de estos músculos es la extensión de los dedos. Y aquí me voy a detener un momentito para explicarles algo interesante. Una cosa es la función que le haga los músculos a este dedo, o a los dedos, ¿no? Es decir, se llama extensor de los dedos. Entonces lo que hace estos músculos, o este músculo, es al dedo, es llevarlos hacia el dorso.
eleva los dedos en pocas palabras, que se llama extensión. Pero si hablamos del pie en conjunto, cuando ese músculo se contrae, hace este movimiento a todo el pie. En este caso, cuando levantamos todo el pie, a eso se le llama flexión dorsal. Flexión dorsal. Entonces, no olviden, una cosa es la extensión o levantar los dedos, pero otra cosa es la función de todo el pie en conjunto. En este caso hablamos de una flexión dorsal de nuestro pie. Entonces, este músculo extensor de los dedos, podemos decir que su función sería extender los dedos, segundo, tercer, cuarto y quinto, pero también hace una flexión dorsal de nuestro pie. Y después, este músculo que se llama el extensor largo de los dedos, tiene una prolongación lateral. Esta prolongación lateral, algunos libros no la consideran así, consideran como un músculo independiente. Otros, que son la mayoría, sí consideran a este musculito como esta prolongación lateral del músculo extensor de los dedos, y este es el llamado músculo tercer peroneo, o también conocido como el peroneo anterior, si le damos un nombre clásico. Tercer peroneo es una prolongación de nuestro músculo extensor de los dedos. Estos son los músculos que están en la parte del compartimiento anterior de nuestra pierna. Vámonos ahora a los músculos del compartimiento lateral. Vamos a colocarlos así mejor. Ahí está. En este caso tenemos dos músculos que están en la parte lateral. Como los dos músculos se originan en el peroné, a ellos se les conoce como los músculos peroneos. Uno de ellos es más largo que el otro. Tiene un origen más proximal, es más superficial también. A este músculo lo conocemos como el peroneo largo. Vamos a colocarlo por acá, debido a que acá lo puedo manejar un poco más rápido el asunto. Vamos a poner acá. Ahí está, miren. Voy a ocultar los músculos que les he explicado ya. Tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos. Y nos vamos por aquí al compartimiento lateral. Aquí tenemos estos dos músculos que se originan en el peroné. Uno se origina, es más superficial, es mucho más largo, ya vamos a ver por qué, y se llama el peroneo largo. Este es el más superficial. Se origina en la mitad superior de nuestro peroné. Su inserción es lo que nos llama mucho la atención. Para ver la inserción de este músculo, nos vamos a la planta del pie, ocultamos los músculos que están en la planta del pie que vamos a conocer el día de hoy, y vamos a observar cómo el tendón de ese músculo que se llama peroneo largo cruza toda la planta del pie. Miren, fíjense, es el peroneo largo. Da la vuelta por la parte lateral del pie, cruza la planta del pie y se va hacia el lado contrario, insertándose en estos huesos que son el primer metatarsiano y el hueso que es el cuneiforme medial, ¿no? Se inserta aquí este músculo que se llama peroneo largo. Entonces ya hay un motivo para llamarlo peroneo largo, ¿no? Es mucho más largo que el que está por debajo, que es el peroneo corto. Miren. Este peroneo corto, evidentemente, es mucho más pequeño. Se origina en la mitad inferior lateral del peroné y se inserta aquí nomás, miren, en este hueso que se llama el quinto metatarsiano. Ya lo vamos a conocer a estos huesos. Perdón, un momentito. Se inserta en el quinto metatarsiano y se llama peroneo corto. Los libros clásicos le llamaban peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, ¿no? Actualmente, peroneo largo y peroneo corto. Aquí estamos viendo el tercer peroneo, miren. Casualmente, este tercer peroneo para Prometheus, por ejemplo, vamos a colocar los tres peroneos, miren. Casualmente, Prometheus, en su libro, considera los músculos laterales al peroneo largo, al peroneo corto y al tercer peroneo. Como les dije, el tercer peroneo para varios libros
es parte del compartimiento anterior y es una extensión del extensor de los dedos. Entonces, ya hemos visto los músculos del compartimiento lateral. ¿Qué función tienen esos músculos del compartimiento lateral? Es decir, el peroneo largo, el peroneo corto y el peroneo largo y corto. El tercer peroneo no es un músculo del compartimento lateral. Estos músculos hacen el siguiente movimiento con nuestro pie. Mejor lo voy a poner en una animación, pero les explico. Hay dos movimientos que hacemos con nuestro pie. Cuando el pie lo movemos de tal manera que elevamos el empeine, cuando elevamos el empeine, eso se llama inversión. Cuando nosotros elevamos la parte lateral del pie, eso se llama eversión. Los músculos peroneos son músculos eversores. Vamos a ver ahorita esa función y aquí lo vamos a entender. Miren, pie derecho, ahí está en posición anatómica y miren la eversión. ¿Ven? Ese movimiento cuando nosotros levantamos el borde lateral de nuestro pie. Cuando levantamos el empeine, que así lo conocemos, la parte medial, eso se llama inversión. Entonces, los músculos peroneos son músculos eversores, ¿no? Vamos por acá. Nos olvidamos de los dos peroneos y vámonos a los músculos del áparo. Vámonos a los músculos del compartimiento posterior. Ocultamos, ocultamos y nos quedamos con músculos del compartimiento posterior. En este caso, los músculos del compartimiento posterior están en dos planos. En el plano superficial encontramos este músculo que lo conocemos porque lo hemos visto en clases anteriores. Es un músculo que tiene dos cabezas, ¿no? Tiene una cabeza lateral y tiene una cabeza medial. Y este es el famoso músculo gastrocnemio. Gastrocnemio, cuyo nombre clásico era gemelo, ¿no? Estos eran los famosos gemelos. Este gastrocnemio, o estos dos componentes o cabezas del gastrocnemio, están compartiendo esta inserción con el siguiente músculo que les voy a explicar. Esta inserción es este ligamento o tendón que está por aquí, que es el famoso tendón de Aquiles, así conocido clásicamente, pero que en la actualidad se llama tendón calcáneo. ¿Por qué se llama tendón calcáneo? Porque se está insertando en uno de los huesos del pie que se llama el hueso calcáneo. Entonces, el gastrocnemio se inserta en el tendón calcáneo, pero comparte inserción con este otro músculo que vamos a ver ahorita, que es el músculo llamado sóleo. El sóleo es un músculo que tiene doble origen. Se origina en el peroné, en la cabeza y el cuello, en la parte posterior, y se origina en la línea del sóleo. Si ustedes recuerdan, los músculos, el hueso tibia, recordarán que aquí en la parte posterior tiene una línea que tiene una dirección oblicua, ¿no? Una línea en esta dirección así, que se llama la línea del sóleo. Entonces, mediante un arco tendinoso, se inserta en esta línea del sóleo. Se inserta en la cabeza del peroné, en la cabeza y el cuello del peroné, se origina en la línea del sóleo. Lo interesante es que entre ambos orígenes, este músculo forma un arco. Vamos a verlo ahorita. Miren, ahí está. ¿Ven? Claramente podemos ver cómo este músculo está formando por aquí un arco entre sus dos orígenes. Entonces, a este arco lo conocemos como el arco del sóleo. Vamos a ver por qué es importante este arco del sóleo. Lo interesante es saber que como el sóleo más los gastrocnemios se insertan en el tendón calcáneo,
estos tres músculos están formando el famoso tríceps sural. Acá lo dice, lean acá, dice tríceps sural, porque son tres componentes, ¿no? ¿Cuáles son? Gastrocnemio lateral, gastrocnemio medial y el sóleo. Estos son los músculos del compartimento superficial y falta uno. Ese uno que falta es un músculo bastante delgadito. En sí es un músculo que tiene una parte de fibras musculares bastante pequeñas, pero un tendón muy largo. Este es el famoso músculo plantar, que se inserta en el tendón calcáneo. Y por medio del tendón calcáneo o tendón de Aquiles se inserta en el hueso calcáneo. Es el famoso músculo plantar. Los libros antiguos lo llamaban plantar delgado o, como le decían, el músculo de la bailarina de ballet. Es un músculo que se hipertrofia justamente en estas personas que practican el ballet, porque ellas se paran de puntitas, como ustedes habrán visto en una oportunidad. Estaba leyendo, cuando repasaba, que este músculo, la función que tiene es la de proteger a los vasos tibiales posteriores, ¿no? No lo recordaba sinceramente, pero sí dice lo que estaba leyendo, que es un músculo que le achacan que no tiene muy poca función, porque tiene poca masa muscular, ¿no? Pero sin embargo se hipertrofia en las bailarinas de ballet. Vámonos a ver ahora los músculos del compartimiento del plano profundo, perdón. Han desaparecido, pero vamos a colocarlos ahorita, ¿ya? Ya estamos. Nos vamos con este, y ahora sí, el plano profundo. En el plano profundo encontramos los siguientes músculos. Espero que el anterior. Y este de acá es el peroneo corto. Ahora sí. En el plano profundo encontramos, en primer lugar, el más superior o proximal es el músculo popliteo. Músculo que se origina en el fémur y se inserta encima de la línea del sóleo. Si ustedes se acuerdan, ahorita nomás les expliqué esta línea oblicua que es la línea del sóleo, pues encima está la inserción del músculo popliteo, ¿no? Es un músculo del cual se dice que traba la articulación de la rodilla, ¿no? Los otros músculos son tres y para que se lo puedan aprender de alguna forma, es la forma al menos como a mí me sirve para recordar a estos tres músculos que están en el plano profundo. Si vemos la planta del pie, vemos que acá tenemos al dedo gordo, ¿no? Al dedo gordo. Y en la parte lateral tenemos a los otros 4 dedos, desde el segundo hasta el dedo pequeño. Estos son los dedos. Entonces, para aprender los músculos, ustedes hagan así. Hagan como si hubiera un entrecruzamiento. El músculo que está hacia el lateral se va hacia el dedo gordo. El músculo que está hacia medial se va hacia los dedos. Miren, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los músculos? El que está más lateral se llama el flexor largo del dedo gordo. Se cruza, ¿no? Se cruza hacia el dedo gordo. El que está en el medio, escondidito entre el otro, que le voy a explicar ahorita, se llama tibial posterior. Y el que está más hacia medial, ¿a dónde se va? Se va a los 4 dedos laterales y se le conoce como el músculo flexor largo de los dedos, ¿no? Entonces no se olviden que estos músculos, los dos que están en los costados, se entrecruzan. Flexor largo del dedo gordo se cruza como si fuera una X y se va hacia el dedo gordo, como dice su nombre. Se va en esta dirección. Y el flexor largo de los dedos se va en esta otra dirección hacia los otros 4 dedos, mientras que el tibial posterior está en un plano más profundo, escondido entre estos dos músculos. Ahora, cuando ustedes lean Gray, por ejemplo, aquí se habla que hay 2 entrecruzamientos, ¿no? Un entrecruzamiento entre el tendón del tibial y el tendón del flexor largo de los dedos, y otro entrecruzamiento que se da entre el tendón del flexor largo del dedo gordo y el
flexor largo de los dedos. Cuando hay entrecruzamientos, como si fuera una X, a eso se le llaman quiasmas, ¿no? Este es el quiasma sural y este es el quiasma plantar. No son detallitos que por ahí alguien puede leer y puede preguntarse qué son estas cosas, ¿no? Estos son los músculos que tenemos que ver nosotros en nuestra pierna. Todos estos son los músculos de la pierna. Vámonos rapidito a nuestro pie. No sé si hay alguna pregunta. Vámonos a nuestro pie. Al final voy a hacer un compilado de la irrigación, si es que me alcanza, irrigación e inervación. Cuando vemos los huesos en nuestro pie, miren, también es una historia muy parecida a la de la mano. En la mano teníamos carpo, metacarpo y falanges. En este caso tenemos tarso, metatarso y luego las falanges, ¿no? Estos son las partes que tenemos en nuestro pie. Perdón, un momentito, por favor. Ya, está bien. Listo. ¿Cuáles son los huesos del tarso? Vámonos a nuestro tarso. Ocultamos los músculos. Perdón. Acá era. Ocultamos los músculos y vámonos a los huesos del pie, los cuales son los siguientes. Ahora sí. Ocultamos, ya estamos. Vamos a observar en primer lugar que tanto el peroné como la tibia, el peroné que está en la parte lateral, recuerden que el peroné tiene su maleolo lateral, ¿no? El peroné y la tibia están articulando con este primer hueso del tarso que se llama astrágalo. Ahí lo voy a marcar. Astrágalo se llama. Ahorita aparece. Y ese astrágalo, ¿no?, tiene varias partes. La que está articulando específicamente con la tibia y el peroné le llaman la tróclea del astrágalo. Entonces, esta está formando la articulación del tobillo. Por lo tanto, la articulación de nuestro tobillo es una articulación que tiene por nombre articulación tibio. Vamos a poner letritas por acá. Tibio, peronea, astragalina o articulación del tobillo. Una articulación de tipo troclear. Este astrágalo es el primer hueso y vemos que existe otro hueso pero que está en la parte inferior. Este hueso que forma el talón es el famoso calcáneo. Conozcamos al calcáneo. El calcáneo es el hueso que forma nuestro talón. Y si ustedes se acuerdan, hace un momentito les dije que el tendón de los músculos era esos del compartimiento posterior plano profundo, eran los músculos, el plano superficial, perdón, eran los músculos que se insertaban en el tendón de Aquiles o tendón calcáneo. ¿Por qué tendón calcáneo? Porque se inserta en el hueso calcáneo. Aquí está encima el astrágalo, que es el que se articula con el peroné y con la tibia. Entonces, esta articulación tibio-peronea astragalina, articulación del tobillo. Y el astrágalo se articula con el calcáneo, ¿no? Es el que forma el talón. Vamos a ver los otros huesos. Este calcáneo y este astrágalo son considerados los huesos de la primera fila del tarso. Esta es la primera fila. La segunda fila del tarso está formada por los siguientes huesos. El astrágalo se articula con el hueso navicular, conocido clásicamente como cuneiforme.
mientras que el calcáneo se articula con el hueso cuboides. Entonces, ya tenemos navicular y cuboides. Y después tenemos tres huesos. Tenemos tres huesos que son los llamados cuñas o las llamadas cuñas o cuneiformes. Cuña lateral, cuña intermedia y cuña medial. Lo interesante es que estos huesos, que son 5, están formando la segunda fila de los huesos del tarso. Segunda fila, y por aquí vamos a ver la primera fila de huesos del tarso. Lo interesante de observar es que entre los huesos de la primera fila y los huesos de la segunda fila, aquí se está formando una articulación que le vamos a explicar con detalle en la práctica. Se llama articulación mediotarsiana, o conocida como clásicamente como la articulación de Chopard. Esto lo vamos a explicar en detalle en la práctica, articulación de Chopard. Acá sí es toda una historia, acá sí hay ligamentos, eso sí hay que hacerlo con mucho detalle ya en la parte de la práctica. Y después vienen los metatarsianos, los cuales son los 5 metatarsianos, se parece a la mano también, y son el primer, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto metatarsiano. Aquí la articulación que se forma entre los huesos del tarso y los huesos del metatarso, esta de acá, ¿no? Esta es una articulación que le podemos llamar, no le podemos llamar, no, se llama articulación tarso-metatarsiana. Tarso-metatarsiana, porque se forma entre los huesos del tarso y los del metatarso. Esta es una articulación de tipo plana. Estas son articulaciones planas. Y después, la articulación que se forma entre los huesos del metatarso y las falanges, o sea, estas articulaciones de aquí, son llamadas articulaciones metatarso-falángicas, ¿no? ¿Por qué metatarso-falángicas? Porque están entre el metatarso y las falanges, y estas son articulaciones de tipo esferoidea. Esferoidea. Se parecen a la que existe entre el húmero y el omóplato, por ejemplo, ¿no? Es una esferoidea, o entre la cabeza del fémur y el acetábulo, por ejemplo, ¿no? Y después, las articulaciones que ya se dan entre las falanges. Las falanges son iguales que las de la mano. Sabemos que el dedo gordo tiene 2 falanges y los demás dedos tienen 3 falanges. Entonces, acá tenemos las articulaciones, acá está. Las falanges proximales, ¿no? Y en el caso del dedo gordo, una falange distal, y los demás dedos, falange intermedia y falange distal. En este caso, estas articulaciones entre las falanges son articulaciones de tipo troclear. Troclear, ¿no? Bien, vámonos ahora sí a los músculos que tenemos que observar nosotros en nuestro pie en estos 12 minutos que nos quedan. Vámonos por acá, colocamos músculos y lo primero que tengo que explicarles es que existen músculos extrínsecos y existen músculos intrínsecos del pie. Los extrínsecos son los que vienen de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, los que ya expliqué, por ejemplo, el extensor largo del dedo gordo es un extrínseco. El tibial anterior es extrínseco. El extensor largo de los dedos son músculos extrínsecos porque ellos vienen de la pierna. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los músculos que estamos viendo en nuestro pie. Son los intrínsecos del pie. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, tenemos que saber que existe un dorso del pie y luego existe una planta del pie. Estoy ocultando los extrínsecos para quedarnos con los intrínsecos. No olvidar entonces que tenemos un dorso del pie, que es esta parte que sería el empeine, ¿no? La parte superior. Y luego tenemos una planta del pie. Vamos a ver los músculos que hay en el dorso del pie. En el dorso del pie tenemos para algunos libros un solo músculo, para otros libros 2 músculos. En este caso el programa habla de 2 músculos. Y no olvidar este concepto. No olvidar
que una cosa es cuando yo levanto mis dedos. Eso se llama extensión de los dedos. Y cuando yo bajo los dedos, eso se llama flexión de los dedos. Es decir, a mis dedos yo los puedo hacer este movimiento. A mi dedito yo lo puedo extender o lo puedo flexionar. Otra cosa es lo que yo hago con mi pie en conjunto. Cuando todo mi pie yo lo levanto, eso se llama flexión dorsal, y cuando yo lo bajo, eso se llama flexión plantar. Es decir, cuando me paro en puntitas, eso se llama flexión plantar. Ahora sí, el único músculo que está en el dorso del pie, para algunos libros, para otros libros son dos, se llama así: extensor corto del dedo gordo, que como su nombre lo dice, se va hacia el dedo gordo y lo extiende, y este es el extensor corto de los dedos. Se está yendo al segundo, tercer y cuarto dedos. Dense cuenta que no va hacia el dedo pequeño. Ahí lo están viendo, miren, no va al dedo pequeño. Entonces, estos son los músculos extensor corto del dedo gordo y extensor corto de los dedos. Estos músculos, cuando eran uno solo, los libros clásicos decían que era el famoso músculo pedio. Este era el famoso músculo pedio, ¿no? Que estaba en el dorso del pie. La función es extender los dedos, pero también tiene una función del pie en conjunto de hacerle una flexión dorsal a todo nuestro pie. O sea, a todo nuestro pie lo eleva, por lo tanto, le hace una flexión dorsal. ¿Ya? Listo. Vámonos ahora a los músculos que están en la planta del pie. Ese era el único músculo, por si acaso, ¿eh? O los únicos si son dos, ¿no? En el dorso. En la planta tenemos 4 planos musculares. Lo que no está acá apareciendo, pero sí tenemos que conocer, es que en nuestra planta tenemos, ni bien levantamos la piel, un tejido que se conoce como la aponeurosis plantar. Es un tejido conectivo bastante duro que acá estamos observando. Miren, aquí lo voy a pintar de color azul. Todo esto es la aponeurosis plantar. Está inmediatamente debajo de la piel y tiene forma triangular y está cubriendo a los músculos. Cuando ya levantamos la aponeurosis plantar, ya aparecen los 4 planos musculares, los cuales son los siguientes. Primer plano, tenemos 3 músculos. Yendo de medial a lateral, tenemos el músculo abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos y abductor del quinto dedo. Estos 3 músculos que están en el plano profundo. De estos 3, el que es interesante es el flexor corto de los dedos. ¿Y por qué es interesante? Porque este músculo se inserta en las falanges intermedias. Acá dice falange media, ¿no? Está bien. En las falanges intermedias, y como ven ustedes, me hace acordar bastante al tendón perforado, ¿no? ¿Se acuerdan del tendón perforante y tendón perforado? Pues es una historia bastante parecida. ¿Y quién está pasando por dentro del tendón perforado? El tendón perforante corresponde al músculo flexor largo de los dedos, ¿no? Entonces, este es el músculo interesante de la planta de los pies. Recuerden que el flexor largo de los dedos es un músculo del compartimiento posterior de la pierna. Esto no es un intrínseco del pie. Estos 3 músculos son un primer plano. Vámonos ahora al segundo plano. Justamente los del segundo plano tienen que ver con este tendón del flexor largo de los dedos, el que forma el tendón perforante, ¿no? ¿Y por qué tienen que ver? Porque miren, el primer músculo que está en la parte posterior se origina en el hueso calcáneo. El hueso calcáneo tiene 2 tuberosidades, 2 apófisis, una apófisis medial y una
apófisis lateral. Se origina en ambas apófisis del calcáneo y se inserta en el borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos, y este es el músculo cuadrado plantar. Este es un músculo que cuando nosotros nos ponemos de puntitas, ¿no? Nos paramos de puntitas, el tensor, el músculo flexor largo de los dedos se estira bastante su tendón. Se estira, entonces lo que hace este músculo cuadrado plantar es jalar a este tendón para que no sufra un excesivo estiramiento. Este es el cuadrado plantar. Y después de los 4 tendones del músculo flexor largo de los dedos, salen los músculos lumbricales. Y como se dan cuenta, es una historia muy parecida a la de la mano. Tenemos los 4 lumbricales, que son el primero, el segundo, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto lumbricales. La diferencia entre ellos está que el primero es unipenniforme y el segundo al cuarto son bipenniformes y tienen inervación diferente que ya les explicaremos en la práctica. Estos son los músculos del segundo plano. Ocultamos, vámonos al tercer plano. En el tercer plano tenemos 3 músculos. El que va hacia el dedo gordo tiene 2 cabezas. Tiene una cabeza lateral y tiene una cabeza medial. Justamente las voy a pintar ambas cabezas. Cabeza lateral y cabeza medial, ¿no? Este se llama el músculo flexor corto del dedo gordo. El otro músculo, estoy seguro que les va a hacer acordar a un músculo de la mano. Lo voy a pintar y le voy a preguntar si es que alguien recuerda si en la mano existe algún músculo que tiene una distribución parecida a la que estamos observando. ¿Alguien se acuerda? Profe, ¿puede ser el aductor? El aductor. ¿Cómo se llamaba el de la mano? El aductor, El dedo gordo. del pulgar, ¿no? Ajá. Aductor del pulgar. En este caso, ¿cómo se llamaría? Aductor del... ¿Se llama pulgar el dedo del pie? ¿Del dedo gordo? Del dedo gordo, claro. El aductor del dedo gordo. Con sus 2 cabezas, mira. Cabeza transversa y cabeza oblicua, ¿no? Es una historia bastante parecida a la que existe en nuestra mano. Y después tenemos a este músculo que se llama, si este es el flexor corto del dedo gordo, aquí tenemos al flexor corto del quinto dedo. Los libros no mencionan a este musculito de acá por si acaso, ¿eh? A este que voy a marcar ahorita, que este programa lo menciona, que es el llamado oponente del quinto dedo. Yo me doy el trabajo de buscar Gray, Prometheus, Rouvier, y ninguno de ellos menciona este libro. El que no he buscado es el PRO, quizás PRO lo tenga, ¿no? Quizás, no lo sé sinceramente, pero en todo caso lo muestro para que vean que en el programa lo considera. Y estos son los músculos de este tercer plano. Uy, perdón, ¿qué pasó? Ahora sí. De este tercer plano, y faltan los músculos del último plano, que también es igualito a la mano. Son los músculos interóseos. Hay interóseos plantares y hay interóseos dorsales. A ver, hagan un ejercicio de memoria. En la mano los interóseos dorsales, ¿cuántos eran? En la mano. 4. 4. ¿Y los interóseos palmares? 3. Correcto. Entonces, en el pie es igualito. Los interóseos dorsales son 4. Y ellos también abducen a los dedos. La diferencia está que el plano imaginario pasa por el segundo dedo. Ese es el plano que me guía. En la mano era el dedo medio, ¿no? Entonces, estos son músculos abductores. Y los últimos que faltan, y con esto termino, son los interóseos plantares, que como recordarán, los interóseos palmares de la mano eran músculos aductores, y estos son 3 también, miren, y son músculos aductores.
No olviden que el plano que me guía es el plano que pasa por el segundo dedo. Se acabó el tiempo, no hay tiempo para más. ¿Alguien más ha llegado que no le haya pasado lista? Rápido, por favor. Sí, profesor Díaz Flores. Un momentito. Vargas López, profesor. Sí, un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Un momentito. Listo. A ver, Díaz Flores, ¿quién más? Vargas López, profesor. Vargas López. ¿Alguien más? Reyes Romero. Sí. ¿Listo? ¿Alguien más? Cerrado. Listo, muchachos. Nos vemos en la práctica, por favor. En la práctica, los que tenían problemas de cruces me pasan la voz, ¿ya? Listo. Nos vemos. Chau.